Vamos a hablar de el chisme, de gente chismosa, hermanos chismosos y lo más triste, de pastores chismosos, esposas de pastores chismosas que no cuidan su lengua para hablar de los demás, para hablar de la vida de los demás, para hablar de los matrimonios de los demás. Desde hace más de un año he querido hablar de este tema y se ha llegado el momento porque ya es el colmo. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Quiero dejarles saber a todos aquellos amigos míos que son católicos y hermanos en Cristo, a aquellos que me han pedido un consejo o una opinión acerca de un problema matrimonial o un problema con sus hijos o tal vez de cualquier otra índole. Escúcheme bien, amigos y hermanos en Cristo. Yo no le cuento nada a nadie de lo que tú me dices, de lo que tú me preguntas, del consejo que tú me pides. Un servidor no le cuenta nada a nadie. Yo no le cuento a mi esposa, yo no le cuento a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos de sangre, a mis primos, a mis tíos, a nadie, absolutamente a nadie. Ustedes pueden sentirse tranquilos que todo es confidencial. Todo queda entre nosotros. No sale de mi boca. Nadie puede decir que yo anduve platicando cosas ajenas o problemas personales a otros, a terceros. Y es triste ver y conocer a pastores chismosos. Pastores que parecen viejas argüenderas, viejas chimoscueleras. Yo conozco a varios de ellos. Unos 2 o 3 viven en Tamaulipas, otros 2 viven en Veracruz y otros viven en Campeche, Tabasco. Y es triste porque pastor chismoso es una iglesia chismosa, y no estoy generalizando. Lo que estoy diciendo es que se refleja en los miembros de su congregación cuando un pastor es chismoso, cuando la esposa de un pastor es chismosa. ¿Con qué autoridad un pastor chismoso le va a prohibir a su congregación que no sea chismosa? A ver, explíquemelo. No tienen valor moral. Y máxime también cuando la esposa es una chismosa. ¿Cómo le va a aconsejar a las hermanas de la iglesia, la esposa del pastor, que no anden en chismes cuando la primera que anda en chismes es la esposa del pastor? Hágame usted el favor. Pastor, escúchame bien. Si tu esposa es una mujer chismosa, mejor cállale la boca. Es mejor que se la calles tú o se la voy a callar yo si anda hablando de mí, de mi vida personal, de mi vida matrimonial. Si tú no se la callas, yo se la voy a callar y delante de hermanos, yo la voy a confrontar. Así que fájate los pantalones, amárrate bien el cinturón y dile a tu esposa como tú quieras, pero dile, mujer, cállate la boca, no andes hablando. Y será mejor que tú le pongas el ejemplo a tu esposa. Porque si tu esposa sabe que tú eres el primer chismoso, tú sabes que no tienes autoridad moral para decir a tu esposa que se calle la boca cuando tú eres el primero. Y tú sabes que te estoy hablando a ti. Y déjame decirte, si yo me entero que anda cerca de donde yo vivo, a 2 a 3 horas de aquí, yo voy a ir a ti y te voy a pedir delante de los hermanos de los que hablaste de mí, les voy a pedir que sostengas eso en mi cara. Y lo primero que te voy a decir, si es algo personal, ¿a ti qué te importa, pastor? ¿A ti qué diantres te importa?
Yo he andado hablando de tu matrimonio. Yo he andado hablando de tu vida personal, tu vida matrimonial. Entonces, ¿por qué te metes en la vida de los demás? Ah, no, si tú quieres lucir bien espiritual, como un varón de Dios, como un siervo de Dios. Hermanos, el pastor o el hermano esto y esto, esto y esto. ¿Te consta? ¿Tú tienes los pelos en la mano para decir que el gato es pardo? ¿Tienes a todos los testigos? Y si tienes a todos los testigos, como dice la escritura, 2 o 3 testigos, que conste toda la palabra, para que se mantenga la acusación. Número 2, ¿te importa? ¿O eres un chismoso? Y déjenme decirle a los hermanos que no son pastores y no son esposas de pastores, no estoy enojado, pero de vez en cuando se debe de predicar y se debe de enseñar de estos temas. La mayoría de las veces los pastores le predican a las congregaciones y está bien, en contra del chisme y en contra de cualquier otro pecado y está bien, pero a veces ha llegado el momento de que un pastor le diga a otro pastor que no sea chismoso y que se calle la boca. Si no te callas la boca, te lo voy a lavar con jabón. ¿Me oíste? Pareces una vieja argüendera. Dice Deuteronomio 19:15. Seguimos hablando del amor de Dios. Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo. Así es de que, hermanito, siervo de Dios, si tú vas a hablar de mí, será mejor, número 1, que tengas testigos. Si no, cállate la boca si no tienes los testigos. Y número 2, si tienes los testigos, la segunda pregunta es, ¿te importa? ¿Te importa que hablar de mi vida? Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Déjame decirte, cuando es un delito, las autoridades terrenales se deben de encargar cuando es un delito. Cuando es un pecado, la autoridad es Dios. No es ningún pastor, no es ningún siervo de Dios, no es ningún hermano o hermana para que anden metiendo sus narices en pecados ajenos. Desgraciadamente, ay, pobres hermanitos, se dejan manipular por pastores chismosos que lucen bien espirituales. Hermanos, el pastor fulano de tal hizo esto. Hermanos, el hermano hizo esto, la hermana hizo aquello, y apuntan y desde el púlpito delatan a otra gente, pero son solamente chismes porque son pecados ajenos, no son delitos. Pastores que tienen una lengua larga. Sigo leyendo. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y déjame decirte, querido pastor, si tú quieres ser bíblico según tú y llamar, a veces tú acusas a otra hermana o a otro hermano, y según tú llevas los testigos, según tú muy bíblico, a veces, déjame decirte, simplemente es puro chisme. Dios no nos está diciendo que estemos buscando a los testigos para acusar a un hermano o a una hermana. No, es cuando es necesario. Muchas veces no es necesario hacer eso y hablar con la hermana a solas, con el hermano a solas. Pero como tú eres un bien chismoso, cada vez que hay un problemita en la iglesia o en cualquier otra iglesia, llamas a hermanos y supuestamente para arreglar el problema, pero tú eres un vil chismoso, eso es lo que eres. Pareces una vieja. Y discúlpenme las mujeres, cuando digo vieja no me refiero a todas, porque hay damas y hay viejas chismosas. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y tú deberías ser sabio para aplicar este principio bíblico cuando hay un problema. No es, lo vuelvo a repetir, no es para cualquier chisme o cualquier aparente pecado ajeno. No es para que andes averiguando, pastor chismoso, hermana chismosa. No es para que andes averiguando qué sucedió, qué pasó. Eso es, si un hombre de Dios, si un siervo de Dios, si un pastor cometió un pecado, eso es entre él y Dios. No es para que ande de boca en boca. A veces cuando hay una conferencia y se juntan los pastores según a la hora de la comida a comer,
cuando hay un break, cuando hay un receso, se juntan solamente a chismear. Yo lo sé, yo he andado en decenas y decenas y decenas de conferencias y es puro chisme. Ustedes, hermanos, ¿saben por qué un servidor no le cae bien a muchos pastores? No es por mi posición de doctrinal, aunque incluye eso, pero es porque un servidor no se presta a andar de chismoso. Tú no puedes apuntarme tu dedo cochino y apestoso y decir que yo he andado hablando mal de alguien. Y déjame decirte, si un hermano comete un pecado, eso, número uno, a mí qué me importa, que él arregle su vida con Dios. Si yo soy parte de la solución y me piden que intervenga o debo de intervenir, lo voy a hacer. Pero si yo no soy parte de la solución, a mí qué diablos me importa. Y disculpen la palabra diablo sin agraviar a algunos. Entonces, aquí Deuteronomio 19:15 lo que está diciendo es que cuando hay un problema y el hermano o el pastor o la hermana tengan testigos, y déjenme decirle, testigos es alguien que vio o escuchó con sus oídos, escuchó con sus orejas. No es que me platicaron y me contaron. Déjenme decirles, pastores, escúchame bien. Yo me voy a parar delante de ti, te voy a ir a buscar por andar de chismoso y te voy a decir, ¿por qué andas hablando de mí esto? Tú me vas a decir, es que el pastor fulano de tal me dijo, es que la hermana fulana de tal me dijo. Lo primero que te voy a decir a ti es, ¿te importa? ¿Te importa? ¿Te importa mi vida? Entonces, si no te importa, cállate la boca. Pero número dos, cuando hay un problema, porque la Biblia sí enseña que cuando hay testigos, los testigos no es que a mí me contaron, un testigo es alguien que vio, o es un testigo ocular, que vio con sus propios ojos, que escuchó con sus propios oídos, puede testificar como un testigo. Pero pastores chismosos que se dejan llevar por otros pastores también chismosos igual que ellos, le platican el mismo chisme, y déjenme decirles, cualquier persona madura en su juicio cabal, con sentido común, sabe que cuando llega a nuestros oídos una noticia, sabe que le quitan y le ponen a las cosas. No llega intacta la información, a menos que sea una grabación y pongan el audio y la grabación. Mientras tanto, cuando una noticia anda de boca en boca, le quitan y le ponen a las cosas. Primera de Timoteo 5:19 dice así. Primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano, ahí la palabra anciano puede significar un viejito, o sea, de edad, de la tercera edad, o un pastor, un copastor, un asistente de pastor, un diácono, alguien que tiene un liderazgo. Dice, contra un anciano, vamos a aplicarlo a un pastor. Contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En otras palabras, pastor, siervo de Dios, cuando a ti te dicen algo de otro pastor que supuestamente hizo un pecado, tú no debes de aceptar esa acusación. Si viene otro pastor, si viene una hermana y te dice a ti algo, tú no debes de aceptarlo, o no eres siervo de Dios. Pero como eres un chismoso, claro, comienzas a preguntar, a indagar, a investigar, y luego hermana, y luego hermano, ¿y qué pasó? ¿Y cómo está ya la cosa? Contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En otras palabras, pastor, cuando otro pastor viene y te cuenta un chisme, una noticia de otro pastor o de una hermana, deben ser 2 o 3 testigos. Una vez tenga los 2 o 3 testigos, pregúntate, ¿me importa? ¿Te importa? Si no te importa, ¿para qué quieres los testigos? Que se vayan los testigos junto con el acusador, el que nos acusa de día y noche, que se largue. Si no te importa, no tienes por qué escuchar testigos ni el acusador de nuestros hermanos. En otras palabras, está actuando como el diablo cuando acusa.
Versículo 20. A los que persisten en pecar, y por eso es que estoy subiendo este video, esta predicación, porque persistieron en pecar. Yo lo estuve pasando, algunos se los pasé por años, hablando de mi vida personal, hablando de mi matrimonio, se las pasé, pero ya es el colmo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y hay un hermanito, un tal Giovanni, que ni lo conozco, ni él me conoce, que se pone a hablar basura de un servidor. Y según tú los ves muy arregladitos como un servidor ahorita, con traje, con corbata, pero son unas viejas chismosas. Aparentan espiritualidad. A mí nadie me puede acusar de doble cara. Y cuando me acusan son acusaciones falsas. Yo lo que soy en las redes sociales, lo soy en mi casa, lo soy en la calle, lo soy en el trabajo. A mí nadie me puede acusar de doble cara. Y estos hermanitos supuestamente con mucha espiritualidad, publicando supuestamente textos, y lo debemos de hacer, no estoy en contra de eso, pero donde quieren aparentar algo a la gente en Facebook, en las redes sociales, y es pura gente de doble cara. Por cierto, no estoy diciendo que todos los pastores son iguales. Conozco muchos pastores, muchos, 20 años conociendo pastores en México y en Estados Unidos, muchos. Y la mayoría de ellos son hombres que son hombres íntegros. No son personas chismosas, como unos 3 o 4 que estoy denunciando. Y tú sabes quién eres. Tú sabes que estás hablando de mí. Y has hablado de mí por tiempo. Ya varios años. Es mejor que te calles la boca. Versículo 24 y 25. Primera de Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Antes de que los confronten. Mas a otros se le descubren después. Tarde o temprano vas a salir, pastorcito chismoso, hermanita, esposa de pastor chismoso. Tú también eres una chismosa. Y tú sabes de quién estoy hablando. Por cierto, cuando un servidor estuvo estudiando, desgraciadamente, en el Colegio Bautista Monte Sión, en la Ciudad de México, porque también ya rebasó los límites. Yo no quería decir de dónde habías perdido el tiempo, digo estudiado. Yo subí una predicación una vez como esta cuando éramos estudiantes. A un servidor le daban la oportunidad de compartir mensajes. Yo casi siempre he predicado de escatología, profecías de la Biblia, de doctrina. Y eso es de años. Esto que subo yo en Facebook, la forma de predicar y enseñar, mis estudios, mis predicaciones, mis prédicas de profecía, esto no es nuevo. Cuando estuve estudiando del 2004 al 2006, 2 años y medio, gracias al Todopoderoso que me graduaron antes, un año antes, subí una predicación parecida a esta porque había hermanitas que iban a ser esposas de pastores y ahora son esposas de pastores. Y unas de estas han andado hablando todavía en estos últimos tiempos de un servidor. Les prediqué un mensaje probablemente más duro que este y les dije viejas argüenderas y viejas chimescueleras. Parecen viejas de mercado, viejas de vecindad. Y si regresara el tiempo atrás, al 2005, lo volvería a hacer. Volvería a predicar. Después, supuestamente, un pastor me llamó la atención. Yo le dije, esto está pasando y esto, y lo vuelvo a hacer. Y no estoy arrepentido. Yo no vendo mis convicciones. Y déjeme decirle, a mí ningún matrimonio que tenga supuestamente dinero me va a comprar. Estos pastores chismosos muchas veces se venden por unos cuantos dólares, por unos cuantos pesos mexicanos. Y se van del lado de Ananías y Zafira. Se van del lado de Jezabel. Se van del lado de cualquier persona que los trate bien y los apapache. Mientras les den dinero, mientras les den de tragar, como se dice vulgarmente, esos pastores se hacen del lado de la familia que tiene supuestamente dinero. Pero hasta ahorita ninguna familia me ha comprado ni me va a comprar, y mucho menos con regalos. Inclusive
Un hermano a mí me ofreció un carro regalado acá en Estados Unidos y yo le dije que muchas gracias. Yo no se lo acepté y no me arrepiento. ¿Por qué no se lo acepté? Porque a veces quieren comprarlo a uno y a mí nadie me compra con dinero. Y por eso he decidido, bueno, por eso y otros motivos he decidido no pertenecer a ninguna religión, a ninguna denominación. Primera de Corintios, estoy leyendo, perdón, Primera de Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, antes que se encaren. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y pastorcito chismoso y hermana chismosa, tarde o temprano vas a salir a la luz del día. Y la gente va a saber que eres un chismoso y una chismosa. Y ustedes, hermanos, se los digo en el amor de Cristo, aunque no lo crean, con todo respeto y sobre todo a los que no conozco, que ustedes tengan cuidado cuando un pastor llega a una iglesia y un pastor es chismoso. ¿Sabes qué? Aléjate de allí. Vete de allí donde la esposa es chismosa o del pastor es chismoso. Y búscate a un verdadero hombre de Dios. Primera de Corintios 16, 13. Y termino con esto. Dice, portaos varonilmente. Pastores, pórtense como un varón. No como una mujer argüendera, no como una vieja. Y si tu vieja es argüendera, fájate los pantalones y dale un hasta aquí. Ponle un alto. No seas cobarde. Pastores mandilones, que las hermanas de la iglesia saben que la mujer más chismosa es la esposa del pastor. Y a veces estos hermanitos y estas hermanitas se tienen que aguantar porque cerca de allí no hay otra iglesia o supuestamente con buena doctrina, con sana doctrina. Y déjenme decirle, hermanos y hermanas, hoy en día existen las redes sociales, existe el internet. Tú te puedes alimentar espiritualmente en tu casa y por internet. Un día voy a subir un estudio y les voy a explicar mejor y más despacio acerca de ese tema. Pero no es necesariamente que tengamos una congregación. Y si la tenemos, qué bueno. Pero Jesús no vino a fundar una denominación cristiana o católica o cualquier otra, testigo de Jehová. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mientras llegamos nosotros, o regresamos, mejor dicho, a Israel, mientras uno se tiene y se puede congregar. Pero con la tecnología que tenemos hoy en día, nos podemos alimentar. Todos los días un servidor, y no es vanagloria, pasa de 3 a 5 horas escuchando predicaciones. De 3 a 5 horas. Incluyendo ciencia, incluyendo historia, incluyendo lingüística, incluyendo gramática y cualquier otro. Pero yo por lo menos paso de 3 a 5 horas escuchando predicaciones. Y siempre escucho y trato de escuchar a los mejores. Ustedes no crean que yo escucho cualquier merolico o cualquier perico que habla de la Biblia. Yo ahorita, por ejemplo, tengo a 4 eruditos que escucho y aprendo mucho de ellos. Estoy buscando el 5.º erudito. Ah, ya lo vi, ahí estás. No, pero es cierto, hay 4 hombres eruditos que un servidor escucha. Uno es un judío argentino, el otro era de Colombia, acaba de fallecer. El otro es no estoy seguro si es del Ecuador o de Bolivia. Y el otro es un cubano. Pero hermanos, si usted no tiene una buena iglesia porque el esposo es chismoso, porque la esposa es chismosa, busque buena enseñanza, buena predicación, aproveche el internet, aproveche. Y ustedes, hermanos, me despido con esta, que no son pastores y no son esposas de pastores. Tú también no debes ser un chismoso o una chismosa. No debes de hacerlo. Ya me estaba despidiendo, pero dice Santiago capítulo 2.
Santiago capítulo 2, versículo del 3. Capítulo 3, Santiago capítulo 3. 3:3. Porque aquí nosotros ponemos freno en el hocico de los caballos sin agraviar, para que no os obedezcan y de este modo dirijamos todo su cuerpo. También las grandes naves, aunque son impulsadas por vientos impetuosos, son guiadas mediante un timón muy pequeño por donde quiere el piloto. De igual forma, también la lengua, hermanos y hermanas, siendo un pequeño miembro, se jacta de sí misma, así también un poco de fuego incendia grandes bosques. Por culpa de la lengua de hermanos y de hermanas, no necesariamente pastores y esposas, aunque también incluyen, ya hablé de ellos. Hay unos hermanitos y unas hermanitas, hay matrimonios chismosos. Yo conozco 2 o 3 matrimonios donde la esposa es chismosa y el esposo es chismoso. Y tienen una lengua larga los dos. Dios los hace y ellos se juntan. Tengan cuidado, hermanos, con estos otros hermanos que son unas víboras con la lengua. Dice que de la misma lengua, por cierto, versículo 9, con ella bendecimos al Señor y Padre, y también con ella maldecimos a los hombres. O sea, con el chisme, hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden maldiciones y bendiciones. Esto no debe ser así, hermanos míos. Bendiciones a todos, Dios les bendiga, y después están chismeando. Y déjame decirte, tú no debes meterte en matrimonios ajenos. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, porque todos los matrimonios tenemos problemas, tú no debes de meterte en los problemas matrimoniales. ¿A ti qué te importa? Si no te pidieron tu opinión, si no te pidieron un consejo, cállate la boca. No estás hablando de los problemas matrimoniales de los demás. ¿O quieres que te lave la boca con jabón o con vinagre? ¿A ti qué te importa? Y termino explicando lo que es un chisme. Un chisme es cuando a ti no te interesa eso que se está hablando. Cuando a ti no te están pidiendo tu opinión y no te están pidiendo tu consejo y no te interesa, eso es un chisme. Cuando tú estés hablando de una esposa, de una amiga, de un amigo, de un matrimonio, y a ti no te están preguntando, y si te preguntan, tú di, a mí no me importa, o yo no sé. Pero si das información y no te importa de ese matrimonio, porque a veces amigas se juntan a chismear, 2 mujeres amigas, y hablan de otra persona, en el trabajo, por ejemplo. Pregúntate, ¿a ti qué te importa? Si la mujer le hace de chivo los tamales al hombre y viceversa, ¿a ti qué te importa? O si tienen problemas ellos económicos, ¿a ti qué diantres te importa? Pareces una víbora que tiene un veneno mortal. Es hora de que muchos adultos, hombres y mujeres, aprendan a ser prudentes. Prudentes es ahorrarse las palabras, a ser sabios. Ser sabios también es no meterse en lo ajeno, no meterse en matrimonios, que eso hace mucho daño. Espero que estos hermanitos refrenen su lengua, porque si no, yo los voy a encarar. Hasta la próxima.